otro tema importante del día, que impacta a muchísima gente, entre otras cosas, a más de 1 millón de personas, nada más y nada menos. La liquidación de la EPS Comeva. Sí. Nos acompaña el Superintendente Nacional de Salud, don Fabio Aristizábal. Superintendente, bienvenido. Buenos días, Juan Manuel, un placer saludarlo. Muchas gracias por permitirme estar con su audiencia. Un saludo a María Elvira, al profe y a Kelly. Para que quede clarito, ¿por qué toma la decisión la superintendencia de liquidar la EPS Comeva? Juan Manuel, digamos que ya teníamos un deterioro muy marcado de todos los indicadores. Eso empezó a afectar la atención oportuna, de calidad de todos los usuarios que tenía Comeva. Con Comeva podemos decir con tranquilidad que se agotó todas las medidas, el arsenal, el portafolio de medidas que tiene la superintendencia. Con esta EPS empezamos con un programa de recuperación por allá en el 2015, Juan Manuel, después una medida de vigilancia especial que duró más de 4 años y medio, habíamos hecho revocatorias, limitación para afiliar, toma de posesión, intervención para administrar, hasta que tuvimos que llegar a la liquidación para proteger la salud de más de 1.200.000 colombianos, Juan Manuel. Superintendente, bueno, le queda el chicharrón de del 1.200.000 colombianos que van a ser distribuidos en las EPS. ¿Cómo garantizar que las EPS que los reciban, digamos, no se les cree un peso extraordinario que empiece a deteriorar sus propios servicios? Eso lo tenemos muy bien calculado, María Elvira. Nosotros ya hemos trasladado 6.5 millones de colombianos antes de esta. Con esta nueva liquidación son casi 8 millones de colombianos. Las EPS receptoras, primero, no tienen medida de vigilancia, cuentan con los indicadores, sobre todo los de liquidez, que respaldan esas deudas con la red. Por eso es que se empieza a deteriorar una EPS. Estas receptoras han estado ajustando sus plataformas, su operación, y lo más importante es que tienen la red necesaria en cada departamento para poder atender a los usuarios, para atenderlos de manera inmediata, para continuar con sus tratamientos. No puede ser posible, María Elvira, que una persona que tiene un riesgo de vida se demore más de 80 días en contestarle por su medicamento o por iniciar un tratamiento o por hacerle el diagnóstico. Mi obligación es proteger la vida de ellos, por eso estamos tomando estas decisiones. Es la EPS número 12 que nosotros liquidamos y han sido trasladados a otras EPS. Pero le voy a contestar, María Elvira, más con la información que tenemos de lo que hemos averiguado nosotros cuando hacemos los traslados. Nosotros lo hemos medido, hemos contratado firmas especializadas y más del 95% de las personas que hemos encuestado, que han sido trasladadas, están felices en la EPS que el Ministerio les asignó, con la medicina especializada, con la entrega de medicamentos. Y por eso lo hacemos, para protegerlos a ellos. ¿Cómo van a distribuirlos? Es decir, ¿a qué EPS y cómo se le va a informar a los afiliados? Pues el Ministerio ya tiene la metodología, Juan Manuel. Lo que hacemos es que las EPS que no tienen medida de vigilancia, que son las que ya conocemos, Sura, Sanitas, la nueva EPS, Compensar, esas EPS que están recibiendo la población con un mecanismo que ya tenemos establecido, van distribuidas en cada una de estas EPS, inclusive la población de riesgo, las de alto costo, todos ellos se distribuyen protegiendo inclusive también ese pool de riesgo entre las EPS. Ellos apenas reciben la población, inmediatamente empiezan a garantizar la prestación de los servicios y la entrega de medicamentos. No, y entonces, ¿hasta cuándo con el modelo actual, por mencionarlo así, doctor Fabio Aristizábal, va a funcionar la EPS Comeva? Es decir, en términos prácticos, ¿hasta cuándo va esa EPS? ¿Cuánto tiempo tiene para liquidarse, chao, y distribuir a los 1.200.000 colombianos, nada más y nada menos que son sus usuarios? Cuando nosotros ordenamos la liquidación, el Ministerio de Salud tiene 5 días. Durante esos 5 días monta todas las plataformas, hace la distribución y asigna a los usuarios a las EPS receptoras. Como lo digo, Sanitas, Alianza Salud, Compensar, Sura, Salud Total, nueva EPS. Estas EPS de una vez les informan, usted va a recibir estos usuarios, les entrega la ubicación, toda la información que tenemos de ellos, inmediatamente los empieza a atender. De aquí a estos 5 días, Comeva tiene que seguir garantizando la prestación y la atención de los servicios. La persona, cuando le asignan la nueva EPS, tiene 90 días en los que tiene que permanecer en esa EPS. A los 90 días ya se puede trasladar a la que él considere, a la que él quiera, de acuerdo a los términos de la ley. Superintendente, todo funciona en la teoría, pero digamos muchos de esos afiliados de Comeva que van a pasar a otras EPS saben que en las otras EPS las cosas tampoco funcionan divinamente. Lograr comunicarse para una cita o lograr cosas a veces es muy difícil. ¿Cómo garantizar que no sean tratados como advenedizos y, como dice usted, si hay uno con una cirugía urgente, no la pospongan indefinidamente?
No, nosotros ya hemos garantizado eso, María Elvira. Como se lo digo, las receptoras están muy bien calificadas. Por eso le decía, nosotros ya hemos medido esos traslados. Nosotros les hemos preguntado a los que hemos trasladado cómo les ha ido y las EPS receptoras ninguna niega servicios. Por eso nosotros garantizamos que va a haber una buena prestación con oportunidad. Ahora, ¿cuáles son las dificultades que a veces se nos presentan cuando no tenemos la información de los usuarios actualizada, que es muy común en Colombia mientras averiguan dónde está ubicado el teléfono? Pero es muy fácil. Nosotros normalmente cuando acuden a la superintendencia, a la línea de atención de nosotros o de la EPS que le asignaron, inmediatamente le empiezan a prestar servicios. Créanme, María Elvira, nosotros ya lo hemos medido. Más del 95% de los que hemos trasladado, se los hemos preguntado, están felices en la EPS que se les asignó, porque dejan de padecer ese calvario, no entregar el medicamento, no les asignaban la cita. Como se lo digo, María Elvira, para iniciar un tratamiento de cáncer más de 80 días para que no le entreguen un medicamento, eso es absurdo. Eso no lo podemos seguir permitiendo en Colombia. Superintendente, ¿a cuánto ascienden los pasivos que tiene la EPS Comeva y cuántos de esos pasivos, qué proporción son con IPS, con establecimientos hospitalarios, con clínicas, hospitales? Mire, Comeva tenía en los indicadores que nosotros tenemos en activos 1 billón, pero sus pasivos son 1.7 billones. Esos 1.7 billones es lo que le debe a sus proveedores a la red de prestación. Esta EPS ya tenía un endeudamiento muy grande, casi 1.6 veces el activo, y eso que podría ser superior una vez verifiquemos que realmente los que le deben o las cuentas por cobrar que tiene Comeva sean reales. Entonces ya tenía una pérdida acumulada realmente más o menos de 1 billón de pesos. Mire, el año pasado, de enero a noviembre del 2021, acumuló pérdidas solo en un año de más de 200 mil millones de pesos. Por eso la siniestralidad era del 120%. Es decir, por cada peso que recibía Comeva para atender a sus usuarios, estaba gastando un 1,20. Por eso llega a 193 mil quejas, por eso llega a 30 mil tutelas, y muchas de ellas, un gran porcentaje era de pacientes que tenían riesgo de vida. Ahí es donde nosotros tenemos que entrar a tomar la decisión, y por eso yo considero que esta no es una mala noticia, al contrario, es una muy buena noticia para los colombianos, porque estamos protegiendo la vida de más de 1.200.000 de ellos. Que ojalá salga bien adelante este proceso, que pues se surtan todos los mecanismos para prestarle la atención debida a estos 1.200.000 colombianos entonces que deberán cambiar de EPS luego del anuncio de la liquidación de EPS Comeva. Gracias, superintendente Aristizábal, por acompañarnos. A ustedes, Juan Manuel, a su equipo de trabajo y a toda la audiencia de RCN, muchas gracias por permitirme llegar a tantos hogares. Bueno, y las cifras, profesor Restrepo, Comeva tenía en activos cerca de 1 billón de pesos y en pasivos 1.7 billones, estaba toteado. Imagínese usted, es una quiebra enorme, es la segunda gran quiebra de entidades del sector cooperativo en el sector salud. Deja unos pasivos enormes. Me preguntaba ahora María Elvira, bueno, ¿y quién va a pagar esos pasivos? Esos más de billón de pesos que dice que dejan deudas el superintendente. Pues la respuesta es que probablemente nadie, María Elvira. Esto va a tener unas implicaciones estructurales sobre las prestadoras de salud, sobre hospitales y clínicas que no van a tener a quién reclamar. ¿Y por qué digo eso? Porque la estructura de capital de los organismos cooperativos, así sean de grado superior como lo era Comeva, la EPS Comeva, pues hace muy difícil que puedan levantar plata para responder por esos pasivos. Claro, eso tendrá que responderse al final de la liquidación, del proceso de liquidación. ¿Y el papá Estado no entra? No, porque es responsabilidad de la empresa, de una empresa que tuvo la dificultad de mal gestionada. Pues la ley de punto final le ha debido generar, digamos, algunos ingresos a Comeva, pero como lo dice bien el superintendente, era una empresa que estaba mal gestionada. Por cada peso que le entraba gastaba 1,20, generando unas pérdidas estructurales. Era un bolsillo roto, diría yo. Ya. Y es lo que le ha pasado antes a entidades, digamos, recordemos el caso de Salud Coop, que era otra gran entidad cooperativa del sector salud. La mutualidad y el cooperativismo en este tipo de servicios requieren unos niveles de capital que son altísimos y que muchas veces el sistema cooperativo hace muy difícil levantar.